Saludos y bienvenidos a Rugby Hub, el espacio de entrevistas de Rugby Spain. Hoy tenemos con nosotros a uno de los talentos más reconocibles de la generación joven del rugby español. Apertura con el Complutense Cisneros, internacional con los Leones y campeón de la Rugby Europe Super Cup con Castilla y León Iberians, una competición que podéis seguir en Rugby Spain. Canterano de un club que vive o que está pasando por uno de sus mejores momentos, viene de disputar finales, está creciendo con la selección y ahora mismo está afrontando una importante lesión que le obliga a parar, mirar hacia adentro y preparar su regreso. Bienvenido, Gonzalo. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿y tú qué tal estás? Bien, mejorando poco a poco y pasando esta lesión como se puede, que no es fácil. Precisamente quería empezar por ahí. Ya nos has dicho un poco físicamente cómo estás pasando esta lesión y anímicamente cómo se repone uno de una lesión así de importante. Bueno, al principio es un golpe duro, obviamente, pero yo creo que en todo momento tenía claro que esto pasa y le puede pasar a cualquiera y creo que en mi cabeza siempre estuvo no hay una posibilidad de venirse abajo, no hay una posibilidad de derrumbarse y eso lo he tenido en mi cabeza en todo momento. Y desde que me dieron la noticia de todo lo que tenía, pues ha ido todo para arriba, de mantenerme bien de cabeza, me forzaba yo a estar bien de cabeza y que esto se pasa siendo positivo y pensando que en cierto tiempo vuelvo a jugar. Ya se verá cuánto, pero así es. Esa es la mejor forma de pasarlo, porque si no, te vienes abajo. Dentro bueno, es admirable la resiliencia que describes. Al principio, ¿qué pesa más? ¿El dolor físico, la incertidumbre hasta que tuviste el diagnóstico o la sensación de frenar en seco cuando estabas en un muy buen momento? No, 100% el anímico, el físico al final enseguida te dan medicina para que no te doliese al principio, pero en cuanto me lo hago en Ámsterdam yo sé que voy a estar mucho tiempo sin jugar al rugby y eso era lo que más dolía. Pero bueno, estaba ahí con todos mis compañeros y ayudaron a que el momento fuese más fácil. Venías de ser indudablemente indiscutible con tu equipo, también de disputar partidos importantísimos con Castilla y León Iberians y siendo titular con la selección. ¿Es más difícil asumir una lesión? Pues prácticamente, o sea, si encima es importante, más aún, pero ¿es más difícil asumir una lesión cuando sientes que estás en un buen momento? Bueno, sí, o sea, hablando con amigos que me decían, joder, qué putada, estabas jugando muy bien, tal, pero bueno, o sea, yo creo que me hubiese afectado igual hace 5 años que ahora a nivel mental, que es que te quedas sin jugar al rugby, da igual que la gente piense que estás jugando mejor o peor, tú estás siempre tratando de dar tu mejor nivel y no creo que la gente piense que yo estaba en mi mejor nivel o en el nivel óptimo me afecte más a mí, a cómo perciba yo esta lesión. Simplemente me voy a quedar un tiempo sin jugar al rugby, esa es la realidad y no creo que sea diferente hace 5 años que ahora. Bueno, si te parece, vamos a poner el foco ahora en tu club. Bueno, aprovechando que creo que estamos en el mejor sitio para hablar de tu club, ¿qué sientes al estar en este estadio? Bueno, esto es el sitio donde yo me he criado, donde empecé a jugar al rugby ahí con 4 años así, donde yo venía a ver todos los partidos del primer equipo del Cisneros y donde yo he soñado toda mi vida jugar con los mayores y lo conseguí. Entonces es como lo dicen mis compañeros de selección, me dicen que esto es como el jardín de mi casa. Entonces, pues muy contento siempre de estar aquí y me parece el sitio más bonito de Madrid y de España, seguramente. El Teatro de los Sueños de Gonzalo Vinuesa. Cisneros viene de hacer en 2 temporadas 2 finales. El año pasado la Liga, que sí la pudiste jugar, y este año la final de la Copa del Rey. ¿Cómo se explica ese salto competitivo tan grande que ha vivido el club? Bueno, yo creo que hay unas generaciones muy buenas del Cisneros, 2000, 2001, 2002, que cuando empezamos a jugar en senior, pues empezamos a subir un poco el nivel y ahora pues ya tenemos cierta madurez y obviamente con gente muy buena que ha venido, como Valentino Ritz o como Nico Infer, gente así que sube el nivel del equipo y pues estamos subiendo el nivel del Cisneros y llegando al máximo nivel
de la liga comparado con los otros equipos. Entonces, el año pasado no pudimos, este año tampoco hemos ganado la Copa del Rey, pero siento que son finales que se deciden por detalles, que puede ganar cualquiera. Y el año pasado fue el pie que nos dejó sin el título, y este año son detalles que se lo puede haber llevado cualquiera contra Alcobendas. Se lo llevaron ellos, pero creo que fue un partidazo increíble de los dos equipos y que se lo puede haber llevado cualquiera. Entonces, muy orgulloso de lo que está consiguiendo el club y de lo que está consiguiendo el primer equipo. Y bueno, que es un conjunto de factores de cómo se trabaja abajo, cómo se llega a senior, que hace que el Cisneros esté cada vez mejor. Bueno, luego pasaremos por cómo se lleva esa presión de repente que todo el mundo analice, sobre todo qué hace la apertura, ¿no? Porque al final, dentro del seleccionador que todo español llevamos dentro, al puesto que más se le mira con lupa es al 10, pero hablabas de los detalles. ¿Es precisamente eso, trabajar en los detalles, o es acumular experiencia lo que le falta al Cisneros para transformar esas ser finalistas en ser campeones? Bueno, obviamente en todos los partidos hay detalles que deciden para bien o para mal, pero al final una final puede salir para cualquier lado, y sí hay ciertos detalles, pero eso es en cualquier partido de rugby. Yo creo que la experiencia va a hacer que cada vez los jugadores estén más rodados, lleguen a senior con mejores capacidades físicas y mejores capacidades técnicas, y con más capacidad para competir, sobre todo. Y eso es lo que va a hacer que el Cisneros sea cada vez mejor. Bueno, además arrastráis no sé cuántos campeonatos, pero desde luego finales de la competición M23, o sea, esa experiencia va poco a poco, claro, llegando al primer equipo. Precisamente, desde fuera, o por, vamos a decir, antagonismo, cuando se hablaba de la final contra el Alcobendas, precisamente por analogía, se hablaba del Cisneros como un equipo de cantera, como un equipo con una identidad o un arraigo, pues al final universitario, y un grupo muy joven con muchísima proyección. Desde dentro, ¿qué significa jugar con esos valores y siendo fiel, como es el club, a eso? Bueno, yo creo que nosotros crecemos, obviamente hay mil opiniones aquí, pero nosotros crecemos, la cantera del Cisneros crece sintiéndose diferente un poco a otros equipos, pensando que se ven muy identificados en muchas figuras que juegan en la cantera, se identifican muchas figuras que vienen de la cantera y llegan a senior. Entonces todos los chavales aspiran a jugar en el primer equipo y a cambio de nada. Entonces eso es lo que yo creo que nos hace un poco diferentes, y es lo que hace que todo canterano del club sienta que está en un sitio diferente. Y cuando estás en el primer equipo también sientes que eres diferente, porque estás jugando con chavales que han venido aquí. Te pongo un ejemplo de un compañero de equipo mío que vino aquí de Valladolid a estudiar a Madrid, pretendiendo dejar el rugby, sin beca de colegio mayor ni nada. Vino al colegio mayor a estudiar y quería dejar el rugby. Y como que el colegio, el club, se empieza a meter en el Cisneros y acaba siendo uno de los alas titulares del primer equipo, como es Miguel Pérez, el ala del Cisneros. Entonces, es un poco así de gente joven que acaba jugando y consiguiendo un nivel de rugby que seguramente hace 5 años no se lo imaginaba, y pues eso creo que es maravilloso lo que hay en el Cisneros, y la relación con el colegio, con la Complutense, pues es increíble. Por cerrar el capítulo Cisneros, hablas de este campo como el patio de tu casa, es indudable que transmites pasión y una identificación total con los valores del club. No es para menos, porque al final es toda tu familia está ligada al club de una u otra manera. ¿Sientes responsabilidad al ser uno de esos canteranos referentes del primer equipo ahora? No, claro, ellos siempre que te pones la camiseta del Cisneros tienen mucha responsabilidad, mucha gente detrás, mucha gente que va a verte de todas las partes de España, y obviamente sientes una responsabilidad tremenda, y cuando ganas te sientes muy admirado, y cuando pierdes pues te sientes responsable de ello. Entonces sí, es una responsabilidad enorme. Vamos a cerrar ahora el capítulo Cisneros, al que recuperaremos después al final del todo. Abrimos el de Castilla y León Iberians, por la nota probablemente más positiva de esta temporada. Esta temporada ganaste con la franquicia española, que ya veremos en qué queda más adelante, la primera Rugby Europe Super Cup de España, en este caso. ¿Qué valor le das a ese título? Bueno, fue
Al final fue como culminar una temporada, la primera temporada de profesionalización de los jugadores españoles en España, y lo culminamos con el título y fue una temporada pues de mucho trabajo, que bueno, al final la gente solo ve 6 partidos, creo que fueron en total la temporada, o 7 partidos, no sé, de Iberians, pero hay detrás un trabajo enorme de staff, de fisios y de prepas increíble para que estuviésemos en el mejor punto, en el mejor momento. Hubo muchísimas lesiones y bueno, acabamos ganando la Super Cup, pero fue una temporada muy bonita, ha sido una temporada muy bonita, estando entrenando muchísimo con todo el grupo, todos los contratados, y ha sido una temporada muy muy bonita donde hemos entrenado un montón y al final los últimos partidos no fueron como queríamos, pero acabamos llevándonos el título y eso al final era lo que importaba y a lo que nos habíamos juntado todos, y a prepararnos para jugar con la selección el europeo, y yo creo que lo hicimos bastante bien, sobre todo la final nos salió muy bien y llegamos al europeo con buena forma física. Bueno, aunque ya has pasado prácticamente por todo lo que le aporta al jugador una franquicia como Castellón Iberians, si te tuvieses que quedar con algo, para ti, ¿cuál es la clave de lo que aporta pues esa estructura, vamos a decir, bueno, sí, más profesional al jugador? 100% en mi caso el desarrollo físico. Creo que bueno, yo en el Cisneros no soy profesional, entonces cuando pasas a jugar, pasas a formar parte de la federación, tienes todo el rato, bueno, eres un profesional. Entonces entrenas como un profesional y estás en un nivel de forma de una persona profesional que entrena, se alimenta, descansa como un profesional y deja lo demás de lado. Entonces yo creo que es clave para que que mejoremos todos esa forma física que necesitamos tener para competir en lo más alto. Y después también cómo ha hecho grupo, estar tanto tiempo concentrados, tanto tiempo en Valladolid, ha hecho mucho grupo que después seguramente se refleja en la selección, porque es estar las 24 horas del día con el mismo grupo de gente durante un periodo de tiempo muy largo. Después de ganar esta competición europea, que se le resistía a la franquicia, habéis vuelto el grueso de los jugadores con vuestros equipos de la máxima competición nacional, de la División de Honor. ¿Sientes que el jugador nacional está ganando credibilidad en el escenario internacional? Sí. Mira, los chavales que se van ahora a Francia, ya no los ven, en Francia ya no nos ven como el españolito que no sabe jugar al rugby. En Francia nos empiezan a ver como un país donde el rugby está creciendo mucho y donde tenemos mucha más credibilidad, y creo que eso es muy importante, porque yo hace 7 años el español que sigue a Francia era un chaval que no había jugado al rugby en su vida, o así nos veían, y ahora creo que esa imagen ha cambiado mucho y poco a poco está cambiando más, y bueno, también pues los resultados hacen que esa imagen cambie. Hablando de la proyección internacional, pasamos, si te parece, a los Leones, a la selección. Has vivido varias etapas muy diferenciadas. Cerraste un ciclo, entiendo que doloroso, con Santi Santos. Has abierto la etapa Boucha. Has vivido pues una infinidad de partidos probablemente en este mismo césped. ¿Qué significa para ti la selección? Bueno, obviamente es lo máximo que se puede aspirar. Cualquier jugador de rugby español en España es lo máximo a lo que puedo aspirar, y es una responsabilidad enorme, porque sales aquí y en España hay mucha gente que sigue el rugby y que son muy críticos, entonces tienes que llegar a cumplir con las expectativas de todos los seguidores españoles. Entonces es una responsabilidad muy grande, y después competir contra selecciones muy buenas, y es una responsabilidad muy grande cada vez que juegas contra Portugal, contra Rumanía, que son partidos muy reñidos, contra Georgia incluso, son partidos que debes ganar y que se deciden por detalles. Entonces yo lo que creo es que se critica mucho cuando se pierde estos partidos y se aprecia poco cuando se gana. Todo el mundo ha criticado mucho este año el partido que se pierde contra Portugal, y es que no es nada fácil ganar a Portugal en Portugal.
En los últimos 10 años, ¿cuántas veces se ha ganado Portugal? El año pasado se le ganó en Portugal y no se tuvo nada de crédito de esa victoria. Y creo que es algo que se tiene que apreciar más, que ganar a un rival de este calibre en su territorio es algo que no es nada fácil. Nosotros venimos jugando contra Portugal en Portugal desde el clasificatorio del Mundial del 23, que jugamos aquí y les ganamos, que ahí fue cuando nos clasificamos y después nos eliminan, pero después de eso creo que no hemos jugado en España más. Entonces hay que empezar a dar crédito a ganar a Portugal, a Rumanía, incluso a Georgia, que hace mucho que no se le gana, en su casa. Es algo muy difícil y bueno, creo que comparando las etapas, creo que ahora se tiene posiblemente un equipo más joven, muy renovado. Santi era una persona que apostaba mucho por la veteranía y le fue muy bien. Y Pablo es una persona que está formando un grupo para llegar lo mejor posible al Mundial del 27. Y a los dos les fue muy bien y los dos se han clasificado para los mundiales a los que tenían que clasificarse. Entonces, son etapas diferentes, con juegos diferentes, pero creo que los entrenadores hacían lo que hacían muy bien y utilizaban sus armas muy bien. Y siempre que España esté en manos de gente como Santi o como Pablo, le va a ir bien. Retomando un poquito lo que decías de Portugal, el principal crédito de la victoria que tuvisteis el año pasado frente a Portugal y de lo que competisteis este año frente a Portugal es que Portugal a la postre ha sido campeona de Europa. Y eso no es baladí si enfrente tienes a Georgia y los dos competís fuera, ¿no? ¿Cómo fue preparar aquel partido? Un poco también recogiendo las palabras que dices de bueno, que el aficionado español es fiel, pero es muy exigente. Sí. De repente preparáis el partido contra Países Bajos, clasificatorio para la Copa del Mundo. De repente tenéis durante 9 meses el foco de todo el rugby español, sí, sea muy grande o sea muy pequeño, pero todo el foco estaba en ese partido. ¿Cómo fue esa tensión competitiva? ¿Cómo fue la preparación, la presión? ¿Y cómo fue el momento del saque inicial? Si de repente se desvaneció y ya todo fue rodado. Fue increíble porque nosotros veníamos preparándonos para este partido desde que nos juntamos en la gira de verano. En la gira de verano de Samoa y Tonga nos juntamos en Valladolid y el primer día que nos juntamos, Pablo pone un número en la pizarra, que eran no sé cuánto, un número de 3 cifras alto. No recuerdo el número exactamente, y todos como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y nos dijo, no sabéis lo que es el número de días que faltan para el partido de Holanda. Esto en junio, en mayo. Y yo como, joder, me vas a hablar ahora del partido de Holanda, que tenemos Fiji, Samoa y Tonga ahora en verano. Y decía, nosotros hacemos todo esto para prepararnos para ese partido. Vamos a jugar una ventana de verano, una ventana de noviembre, y todo para prepararnos para ese partido, para llegar a ese partido lo mejor posible. Y entonces fue 8 meses, no me acuerdo cuántos meses fue, 8 o así, con la cabeza. Pablo quería que la cabeza la tuviésemos solamente en el partido de Holanda, solamente en el partido de Holanda, ganar a Holanda. Y él quería que soñásemos con Holanda. Entonces fue esas 2 semanas que nos concentramos previo al partido de Holanda, era muchísima tensión, muchísima presión. Teníamos que ganar ese partido y sabíamos que teníamos que ganarlo, entonces te daba más presión y entonces, bueno, trabajamos con un psicólogo, todo para gestionar esa presión. Y yo creo que al final lo gestionamos muy bien, sacamos el partido adelante muy bien y nos clasificamos, pero obviamente fue un tiempo de mucha presión y mucha presión añadida que nos metíamos nosotros con el tenemos que ganar. Y con toda esa presión, ¿cómo fue ganar a Países Bajos? Y todo lo que vino después, porque vino... Sí, Suiza y Georgia. Fue como sacarnos un peso encima, como ya está. O sea, tenemos que sacarlo adelante y lo hemos sacado adelante, ya está hecho. Pero claro, nosotros sabíamos que teníamos que ir la semana que viene a Suiza y sacar el partido de Suiza también. Entonces, era como que nos habíamos quitado un peso encima, pero nos quedaba otro peso y sacamos el partido de Suiza a duras penas. Bueno, a duras penas ganamos y es como que ya está, ya nos hemos clasificado, el peso está quitado y venía Georgia al central la semana siguiente con todo y nos pasa por arriba. Y nos pasa por arriba porque llevábamos 8 meses preparándonos para un partido y un partido añadido que también teníamos que ganar, el de Suiza, pero nadie había pensado en el partido de Georgia en 8 meses. Y llega Georgia aquí, que es su partido, el de España, en España, y nos pasa por arriba. Pero nos pasa por arriba. Y nada, pues
Después vamos a Portugal, nos recomponemos y acabamos sacando el partido de Portugal en Portugal. Y después la final competimos mejor, pero sigue siendo muy fuerte Georgia en estáticas, en todo, y nos acaba ganando. Pero fue mucha presión 2 semanas y después quitarnos la semana de Georgia y pasó lo que pasó. ¿Crees que toda la expectación mediática, que la hubo mucho, o sea, estuvisteis en prime time, además estuviste tú en este caso, en prime time en televisión española, ¿os pasó factura de repente esa explosión mediática? ¿Os recibió aquí mismo el secretario de Estado para el Deporte? No, yo creo que eso... O sea, una vez estás concentrado, o sea, en el momento puede ser que algo, cuando aparece aquí alguien, pero es como que te aíslas y ya está, y pasó, y no creo que la presión mediática sume más, ni aparecer en televisión española, ni nada. Eso al final pasa en un momento y al momento ya te has olvidado. Tú te clasificaste para un mundial junto con los Leones en marzo del año pasado, y tu hermana, el verano del año pasado, disputó un mundial. ¿Qué sentiste al verla vivir algo así? Bueno, yo creo que mucha admiración por ella y un poco de envidia sana también, de ojalá querer estar ahí. Bueno, yo quiero llegar a un mundial, quiero jugar un mundial, voy a hacer todo lo posible por un mundial, y mi hermana lo ha logrado. Entonces es como admiración y ojalá estar ahí, ojalá vivirlo. Entonces nada, muy contento por ella que haya vivido esa experiencia y ojalá la pueda vivir yo. Bueno, ya sabéis las grandes líneas del calendario hasta el mundial, ya sabéis el grupo del mundial. ¿Cuál sería tu ideal de resultados para el mundial? Y no me vale que me digas tiene que ser un proceso ascendente y eso es el objetivo, llegar bien al mundial. No te cases con nadie, tampoco te pedimos eso. ¿Cuál sería mi objetivo ideal ganar un partido? En el mundial? Sí. Mi objetivo es ganar a Canadá y ganar a Fiji. O sea, yo creo que eso es un objetivo real. Obviamente muy difícil de conseguir, pero es un objetivo que a Fiji le podemos haber ganado en noviembre y a Canadá le hemos ganado en uno de los peores partidos que hemos jugado en los últimos 2 años. Entonces, en Canadá. Entonces creo que son 2 partidos que podemos ganar si vamos bien, vamos con todo, estamos en un momento bueno, podemos ganar los 2 partidos. Muy difícil ganar a Fiji, obviamente, pero creo que debería ser el objetivo nuestro. Pero bueno, obviamente estoy siendo muy optimista, pero creo que a un mundial hay que ir con esa idea. O sea, que firmas los octavos, porque si esas 2 victorias os tienen que llevar a octavos. Obviamente. Pues eso, lo anotamos, confiamos en vosotros y yo opino como tú, me mojo como tú. Creo que si vas a jugar un mundial es para ser ambicioso y que luego después el juego y el trabajo te lleve a donde te tenga que llevar, ¿no? Hablábamos al principio de la entrevista, pasabas tú por aquella final de Liga que se perdía por un detalle, en este caso una patada. Como apertura, muchas veces se te juzga o se os juzga a las aperturas en general por decisiones muy concretas. En este caso, pues lo que has dicho tú, una patada o una elección de una jugada o una transformación. ¿Cómo llevas esa presión? No, creo que es algo con lo que tienes que vivir. Es algo que si chutas a los palos tienes que tienes que ser capaz de aceptar que si la metes eres el héroe y si la fallas eres el villano. Entonces tienes que vivir con ello y si pateas es así. Y siendo la apertura eres el foco de cómo juega el equipo, eres un poco el termómetro del juego del equipo. Si el equipo va bien, el equipo juega muy bien, pero si el equipo juega mal, en la apertura seguramente esté jugando mal. Entonces también tienes que vivir con ello, si no, pues haberte hecho zaguero o de otra posición, pero el apertura es el que toma las riendas del equipo y el que se lleva las críticas la mayoría de las veces con el 9, y en la selección, que es donde más crítica se recibe, pues yo creo que todos los que estamos ahí estamos predispuestos a recibir esas críticas y seguir con nuestro trabajo, porque sabemos que la gente que critica sabe menos que los que toman las decisiones. Entonces no nos importa demasiado tampoco a los que recibimos críticas, porque tenemos que tener la cabeza fuerte y ser capaces de aislar lo que es una persona que critica sin saber y lo que te puede decir un entrenador o quien sea.
esa exposición ahora con la inmediatez, la cercanía y el ventajismo de las redes sociales será más fuerte, ¿no? Es enorme. Pero bueno, y además... Bueno, y lo contrario. Entiendo que cuando lograsteis la clasificación era todo lo contrario, ¿no? Claro. O sea, sí, hay mucho ventajismo, pero es lo que te digo, hay que vivir con ello y que la gente critique lo que quiera. Es un país libre, es la opinión de cada uno. Lo que pasa es que es muy fácil criticar detrás de un nickname, de un que... Bueno, es lo que hay y estamos, todos los que jugamos al rugby estamos predispuestos a recibir las críticas porque no nos afectan mal a nuestra persona. En el 10, como apertura, ¿tienes algún referente tanto nacional como internacional? Bueno, no, yo creo que me gusta me gusta admirar aspectos de diferentes jugadores. Me gusta, Iñaki y yo, por ejemplo, somos fans de Wilkinson, de su zurda y de su diestra, de cómo jugaba y lo tranquilo que jugaba. Me gusta mucho cómo jugaba André Pollard, me gustaba mucho cómo jugaba Sexton. Como que me gustan muchas partes de diferentes jugadores. Me gusta la velocidad de Barrett, el pie de Pollard, la cabeza de Carter. Es como me gusta pensar que cada uno tiene un factor muy bueno y admirarlo. Creo que yo soy un jugador diferente a cualquier otra apertura y con cosas mejores y cosas peores. Entonces soy un jugador diferente, igual que no hay ninguno como Barrett, ninguno como Pollard, ninguno como Bauti Güemes, ninguno como Iñaki. Entonces cada jugador es único y creo que está bien admirar, pero sin pensar que yo me parezco a nadie, porque no creo que me parezca a nadie. Hombre, desde luego que no son malos referentes, ¿eh? Justo hablabas de que te vas quedando o seleccionas lo mejor de cada uno y a partir de ahí construyes. De cara a la lesión, vas a tener tiempo para mejorar ciertas facetas. Sí. ¿Te has marcado algún objetivo de, pues quiero volver siendo mejor en...? Sí, no, o sea, creo que puedo desarrollar mucho mi forma física en este tiempo, porque tengo mucho tiempo para pensar en mi físico, no para rendir, sino para mejorar la constitución en sí de mi cuerpo. Creo que cuando empiece a correr puedo mejorar mi velocidad antes de empezar a jugar, puedo mejorar mi patada. Eso depende un poco de los tiempos, pero creo que puedo mejorar mi patada antes de volver. O sea, creo que puedo trabajar mucho en todo lo que no implique el contacto. Puedo mejorar mucho de aquí a que vuelva. Así que bueno, a ver, depende también cómo se dé un poco todo, pero sí. Hablando un poco de lo que decías de las críticas, vamos a dar la vuelta. ¿Cómo te gustaría que todos esos fans que están pendientes de lo que hacéis pensaran cuando vuelvas a pisar el césped en un partido oficial? Bueno, yo creo que la mayoría de la gente, y recibí muchísimo apoyo de todo el rugby español, muchísimo cariño, entonces creo que a mí me va a emocionar mucho volver a jugar al rugby, y creo que a la mayoría del rugby español le va a hacer ilusión también verme de vuelta en un campo de rugby. Estoy seguro. Y nada, al que le haga ilusión iré a agradecérselo, y al que sea lo contrario, pues bueno, que... Ya lo digo yo, que se aguante, que queda Gonzalo para rato. Si miras los próximos de aquí, le hice la misma pregunta a Mario Pichardí, sí, que ya es mala suerte, que os hemos entrevistado a los dos y los dos lesionados. Sí. Si ponemos ahora, hacemos un break y miramos dentro de 12 meses, ¿cómo te gustaría estar? Te he dado margen para que los plazos de recuperación sean muy amplios y marcarte el objetivo más dentro alto. De 12 meses me gustaría estar preparando el Mundial y esperando a que Pablo dé una lista, o así me gustaría estar. Me gustaría estar en ese momento en los planes de Bauza. Y habiendo jugado al rugby ya, a partidos. Pero bueno, así es como me gustaría estar. Nadie me lo asegura, pero ojalá se dé. Bueno, pues muchísimas gracias, Gonzalo. Mucho ánimo con la recuperación y ojalá verte dentro de 12 meses en esa prelista, preparando esa pretemporada para la gira de verano que toque, que estoy seguro que va a ser así. Gracias a vosotros.